Gracias por estar en sintonía de Luxor TV. Y hoy les tengo una información muy interesante acerca del One Voyage. Tenemos la aplicación, tenemos acceso a ella y vamos a ver de qué se trata todo lo que One Ecosystem nos ha estado ofreciendo pues de hace ya muchos meses atrás, y hoy tenemos el acceso, gracias a Dios, a este aplicativo tecnológico. Voy a ir primero que nada rapidito a la sala de chat para ver quién está allí conectado y mandarles un saludo desde acá de la ciudad de Panamá. Tenemos a Ana María, a José, a Álvaro, Santiago, Miguel, Olga, Gus está conectado también, Diego, Juan y Alexander, Yane, Andrés, Sara, Freddy, Víctor. Y por acá, por el otro canal, tenemos a Santiago, Ricardo, Rogelio, Juan, José, Miguel Ángel, Carlos, Alberto, Gustavo, Edgar, MA, dice el otro por acá, y Armando. Bueno, gracias a todos ustedes por estar en sintonía de este su espacio Luxor TV. Y vamos a mostrarle, pues claro, la sorpresa del One Voyage. Ayer lo hicimos porque sentía una presión de parte del chat que querían verlo y le mostré un poquito. Hoy vamos a mostrarle de qué se trata el One Voyage y vamos a hablar solamente de eso. No quiero hacer un video muy extenso, máximo 15 o 20 minutos. Y vamos con la primera imagen del One Voyage que tienen a continuación. Aquí está, pero se salió la candela. Y así son los vivos, las transmisiones en vivo, todo puede pasar. Vamos a ver qué sucede aquí. Ajá, ya te encontré. Busquemos acá. Ok, déjeme buscar acá la paginita. Tenía unos problemas de streaming al principio porque YouTube me estaba pidiendo como la clave de acceso. Ahí está. Y no podía entrar, pero ya resolvimos el detalle. Como pueden ver, esto es One Voyage. Esto es un aplicativo tecnológico desarrollado por One Ecosystem junto con un mayorista de viaje, donde vamos a poder utilizar este aplicativo a través de membresía. Y aquí básicamente el secreto es tratar de hacer la red a aquellos que quieran liquidar parte de sus One. Si tú quieres monetizar algo de tus One y logras conectar con una persona que viaja mucho y quiere buenos precios y ofertas, le ofreces este aplicativo por un año, que son 1.200 euros. La persona te da el pago de los 1.200 euros a ti y automáticamente lo que tienes que hacer es enviarle a la compañía el 50%. Compras la membresía, lo inscribes a él, compras la membresía y le das el código de acceso que ya tú pagaste, el 50% con tu One y el 50% con los euros de la billetera caliente, que ya ustedes saben cuál es, que está dentro de One Ecosystem. Cargas los USDT o los Bitcoin para que se conviertan en un swap instantáneo a euros y de esa manera compras la membresía. Ahora mismo las membresías están congeladas, no hay forma de comprarlas. Solo aquellos que estuvieron en el primer lanzamiento, cuando la compañía dijo, ok, aquellos que quieran comprar la membresía, háganlo. Y efectivamente, pues 4.000 personas se beneficiaron de esto y al día de hoy tenemos acceso a esta plataforma. Apenas yo observé que eso lo iban a hacer, automáticamente procedí a hacerlo de una vez, no lo dejé para después. Y efectivamente lo quitaron del back office y ahora mismo no hay nada allí para comprar del One Voyage. Claro, viene una etapa de prueba que es la que vamos a hacer ahora. Yo les voy a hacer un paseo solamente por la aplicación y voy a concentrarme en mi país, Panamá, y vamos a ver qué hoteles están en Panamá y qué precios y qué beneficios.
Después, en otras clases, hablaremos de los vuelos, de los coches, de las actividades, los cruceros, alquiler de vacaciones, el tour, que también tiene el One Voyage, donde ustedes van a poder utilizar sus One en un porcentaje, y lo importante es que tienen acceso a este club VIP. Ok, vamos entonces con la información. Voy a acercarme acá un poquito para que puedan ver de qué se trata el aplicativo y vean el encabezado aquí. Dice: bienvenidos a un viaje de Travel Club. Vamos a ir al top del sitio web, primero que nada. Ven el loguito de One Voyage. Aquí está la traducción en automático que yo le he puesto al sistema. Tiene para traducir en múltiples idiomas. La moneda le puse el US dólar, que es la que usamos acá en Panamá. Hay múltiples monedas. Mi cuenta asociada con One Ecosystem. Ya se hizo el enlace del servidor de identidad de One Ecosystem, que es lo que le pide la compañía a ustedes para que validen su identidad digital y puedan entrar al sistema. A todos aquellos que les sale la cuenta con la alerta roja, es para que tú puedas entrar a One Voyage y a todas las aplicaciones que está desarrollando la compañía. Aquí tenemos los puntos de hotel. Voy a acercarme un poco más. Estos puntos de hotel, básicamente, después les voy a explicar, y esperemos que activen ese módulo pronto, porque vas a poder comprar el 75% con tus One, estos puntos, y cada punto de hotel tiene un valor de €1. Quiere decir que si tú compras 100 puntos de hotel, pagas 75 con tus One, 75 euros, y la diferencia, que son 25, lo pagas con eh, Fiat. Quiere decir que 75% va en One y 25% en Fiat. Y de esa manera no tienes que gastar ese dinero y se te acumula esos puntos, y cada punto vale €1, pues que representa un dinero a favor de los miembros de One Ecosystem. Entonces, aquí tenemos la moneda de viajes, que eso me imagino que son el dinero que se acumula por el uso de viajar. Te va creando acá un saldo que después tú vas a utilizar junto con los puntos de hotel, que son exclusivamente para el área de la parte hotelera. No tiene que ver nada con la parte de viajes, que eso es otra herramienta. Ok, vamos a buscar aquí en Panamá. Dice aquí Ciudad de Panamá. Le voy a poner búsqueda y vamos a ver qué pasa con la búsqueda. Ahí está el sistema buscando. Y mientras está buscando la información, voy a entrar aquí a Booking y voy a poner aquí Panamá, y le voy a dar Enter para que también me busque en Booking qué hoteles hay disponibles acá en Panamá. Y vamos a ver qué opciones encontramos aquí. Voy a cerrar acá. Y hacer como una especie de comparación, ¿no? Ok. Vamos a esperar que cargue. Está ahí pensativa. Tenía la aplicación abierta hace rato y no sé si por eso quedó así stand-by, pero veo que se está moviendo el relojito. Y vamos a esperar que cargue. Eso es cuestión de unos minutos. Ok, supongamos que quieres buscar algo en tu país. Lo primero que tienes que hacer es esa comparación. Buscar en tu país los hoteles que están. Vamos a ver ahora. Ya cargaron aquí. Y acá hay varios hoteles. Voy a acercarme porque yo sé que las personas que están conectadas aquí en Panamá, cuando vean los hoteles que están, les va a gustar mucho. Hay de diferentes precios, toda clase de precios. Acá en esta esquinita podemos agregar qué clase de precios queremos. Supongamos que yo quiero pagar básicamente unos $50, pues, y automáticamente el sistema busca los hoteles de ese valor. Vamos a este hotel que está acá, que se llama Hospedaje Camino Real. ¿Están viendo? Y le voy a dar un clic. Es un hotel muy económico, sencillo, nada complicado. Ahí están las camas, veo todo, automáticamente todo. Voy a acercar un poco más. Están los precios. Y acá tengo también contenido de las fotos, observen. Puedo ver las fotos. Le doy un clic aquí a los cuartos. Este es un hotel de bajo precio,
pero vamos a hacer una comparativa para ver si nos beneficiamos en algo los que tenemos One. Y aquí ven las camas, pues hay un montón de fotos aquí. Esto igual hace Booking. Si buscas el hotel va a aparecer ahí. Igual lo va a poner. Se llama hospedaje Camino Real. Voy a seleccionarlo. Es lógico, ponen la habitación aquí cuando quieren entrar y hacen todo el proceso igual como funcionan las plataformas estándares que hay de hoteles. ¿Ok? Supongamos que yo quiero agarrar una de estas que están por acá. Esta que está en 27, vi la más económica. Quiero agarrar esta de 27, pues. Vamos a ver qué pasa. Le doy un clic aquí, me manda a un sistema de reserva, pero vamos a ver la parte de los precios que tiene con el One Voyage. Vamos a buscarlo acá al principio. Aquí está. Esta esquinita, ok. Vamos acá para qué. Bueno, este no tiene el precio. Si lo están viendo, el hotel está en 55, el precio de lista. Y el precio de venta, pues, es de 27,50. Ya tiene un descuento. Pero busquemos lo que tienen estos Hotel Point, los Hotel Point. Este que está interesante, miren, este Hotel San Remo. Dice que está en Caledonia, Panamá City. Es un área un poquito fuera del centro de la ciudad, está más al área del casco viejo, un poco lejos, un poquito más cerca, pero es un hotel económico que veo allí, ¿no? Vamos a este que está acá, Plaza 5 de Mayo. Agarremos este para buscar lo más bajo y después vamos a ir a lo más alto. Ok, este hotel tiene un precio. Voy a acercarme acá que le estoy tapando la vista. Espera un momentito, déjame reducir la pantalla. Vamos a ver si ahí se arregla. Se arregla un poco. ¿Sí? Okay, déjame correrlo por acá. Ahí está, ahí está. Voy a hacerle un zoom para entender un poco cómo funciona esta historia del One Voyage. Ok. Observen, el precio de venta normal. Si alguien llega al hotel y no dice nada, tiene que pagar 38 la noche. Pero con el One Voyage ya vienes con un descuento por ser miembro VIP de 17.50. Quiere decir que tú pagas 20.50 la noche. Ya vamos bien allí, ¿no? Porque somos miembros de este club. Pero además de los 20.50, podemos utilizar de esa cartera que ya cargamos con 100 euros que yo le dije, de los cuales 75% es con One y el 25% es cash. Quiere decir que tú tienes una reserva ahí de 100 euros o 50 euros, lo que tú quieras ponerle, dependiendo de lo que nos ofrezca el sistema una vez que ya activen ese módulo. Pero sacando mi calculadora, si yo tengo 9.5 de puntos en este aplicativo a favor, quiere decir que yo les voy a restar al precio que veo aquí, a los 20.50, le voy a restar 20.50 menos 9.50. Quiere decir que nos va a quedar en $11 la noche en ese hotel. Para alguien que viene a hacer un negocio rápido en Panamá y nada más vienes a dormir porque va a estar todo el día afuera, me voy a este hotel de $11 la noche a través de el One Voyage y resuelvo mi situación. ¿Cuánto te costó en efectivo ese punto de hospedaje que da el One Voyage Hotel Points? Bueno, agarramos 9.5, lo multiplicamos por 25 entre 100 y tu costo de esos 9.5 puntos serían de $2.37, lo que tuviste que poner en efectivo. Entonces, si haces la matemática como tiene que ser, vas a pagar menos 9.5, vas a pagar 20.50 menos 7.15, más o menos, que es lo que saldría. Serían $13 si pones a hacer la matemática. $13.35. Si quieres saber la parte en fía que pagaste acá, porque el 25% de esos 9.5 puntos que hay de crédito los pagaste con fiat. Pero ya una vez que tú lo tienes guardado dentro de la cuenta, eso es como que ya eso quedó almacenado en tu sistema y ahí lo puedes ir consumiendo, ¿no? Ok, vamos a un hotel un poquito más cariñoso.
Ok, aquí está Hotel República, aquí está Euro Hotel, que es un hotel que está un poquito ya más cerca del área de Vía España, un área muy conocida acá en Panamá. La noche por general cuesta $50 y el precio de descuento ya son 20.50, te queda 29.50 la noche y tiene $11 menos. Quiere decir que te está saliendo una oferta sumamente buena. Te quedaría en 18.50 la noche. ¿Ok? Muy interesante el One Voyage. Y quiero decirles que en cualquier momento voy a hacer una prueba de esto. Voy a comprar y voy a grabar el tutorial sobre este tema. Vamos a buscar un hotel un poquito más cariñoso. Vamos con el Hotel Caribe. Este está en Avenida Perú, cerca del hotel que le dije. Vamos más al casco viejo para ver. Voy a seguir buscando por acá. Es que hay un montón de hoteles. Aquí están todos los hoteles de Panamá. Esa es la ventaja que ofrece el aplicativo. Si yo entro acá a Booking, que es la competencia, y comienzo a buscar los hoteles, también aparecen todos los hoteles de Panamá. Hagamos un careo. Agarremos aquí este que está aquí, el Rio Plaza, ¿ok? Vamos a ver el Rio Plaza, que ya de por cierto, dependiendo del día y la fecha, ya ellos tienen descuento los mismos hoteles. Por lo menos el precio regular del Rio Plaza son 168. Pero hoy lo tienen a 109. Vamos a ver qué pasa. Lo más probable es que como es una oferta local, por eso tienen ese precio así. Pero el One Voyage puede que no lo tenga así. Vamos a ver qué sucede. Esto es aquí en vivo y en directo. Denme un segundito. A ver, no sé si están prestándome atención. Yo estoy aquí hablando solo. Estoy haciendo streaming. Voy a preguntar ahí en la sala. ¿Estoy en vivo o no estoy en vivo? Me contestan con un 5, por favor. Porque nos agarró YouTube cuando fue ayer que estábamos haciendo el streaming y acá el sistema me decía que estamos súper bien y resulta que no era así. Voy a verificar acá para ver qué pasó. Oye, pareciera como que se cayó esto. Sí, pareciera que se cayó la señal otra vez. Giraldo, sí que es Giraldo. José Alberto, comunícate conmigo, dime si estamos ahí en vivo porque hice una actualización del sistema y resulta que muy en vivo, dice. Gracias. Es que nosotros utilizamos una plataforma que se llama OBS Studio, que es completamente open source, y ellos acaban de hacer una actualización a la versión 29 y parece que tiene ese problema que tú estás transmitiendo y se desconecta. Entonces, espero que pronto saquen la mejora. Bueno, continuamos acá. Vamos a hacer una comparación básicamente. Rio Plaza, Panamá. Y vamos a poner acá. Espérese un momentito. Vuelos. Vamos a poner aquí Rio Plaza, Panamá. Voy a ponerlo aquí. Precio bajo. Bajo alto. Vamos a ver qué hay aquí. Ok, estoy viendo. Hay hoteles muy baratos con buenos puntos de viaje. Rio Plaza, Panamá. Déjeme buscarlo. Uf, un montón de hoteles. Déjeme buscar acá, precio. Déjame buscar aquí en el buscador. Nombre de hotel. Rio. Ve lo que estoy haciendo. Me estoy acercando aquí donde dice nombre de hotel y desde allí lo estoy buscando. No lo pongo acá arriba. Acá pongo el destino y acá aparece todos los hoteles de Panamá. Entonces aquí voy a buscar el nombre del hotel. Rio. Ahí está, apareció de una vez. ¿Lo están viendo? Quiere decir que esta plataforma está conectada con el sistema de hoteles a nivel mundial. Pare de contar. Aquí está el Rio Panamá. Ok. Imaginen. Precio regular si tú llegas allí. 218,50 dice. Con el precio de descuento te queda en 103 la noche. Vamos en Booking, ¿cuánto está? En Booking está en 109, ¿ok? Ahí no hay problema. Estamos bien. Oye, me fui. Espérate, Booking, no te hagas eso, Booking. No seas malvado, no te vayas. Ok, 109. Cualquiera que va a ese hotel, que es un hotel muy bueno en Panamá, quiero decir, está en calle 50 y es un hotel muy bueno, 5 estrellas, muy hermoso. Paga 109 la noche, ¿ok? Ya, paga. Te vas y paga.
Pero si tú te vas por el One Voyage, entras al hotel y te va a costar 103, pagas y ya. Pero si tú tienes One, tienes 60 puntos. Ese hotel te va a quedar la noche, resto ahí 103. 103 menos 60.5. Te va a quedar en 42.50 la noche. Está muy bueno. Ahora vamos a ver cuánto en realidad es, porque a 60.5 lo multiplico por 25%, que es en fiat, entre 100. Y en realidad lo que yo tengo son $15 que tengo que poner en fiat. Vamos a restarle los 60.5. Tengo $45 con 37 centavos que yo estoy pagando con One. 45.37 es lo que yo estoy pagando con One. Ok, los restos de los 103 menos 103. Y en realidad lo que estás pagando en fiat son $57.63. ¿No les parece muy bien esta oferta? Y es un hotel 5 estrellas. Vamos a mostrarle un poquito de la foto, a ver. Tiene una tremenda piscina. Yo me he hospedado en ese hotel. Es muy bueno. Antes costaba mucho más, costaba $200 y tal. Bueno, como dice allí, ¿no? En temporada normal. Pero tiene una tremenda oferta. Y así sucesivamente habría que uno que ponerse a buscar. Tenemos que buscar en cada país, imagínense. Y por aquí tengo un hotel que voy a hacer una investigación también. Déjenme buscar a ver cómo está aquí en Booking las fotos. Y tiene el desayuno incluido, por cierto, ¿no? Aquí está, mira, aquí hay una foto. Esto es en el Rio Plaza para que vean la foto, ¿no? Esto es utilizando Booking. Lógico, esto es una aplicación que tiene mucho más años de evolución que nuestro One Voyage. Y eventualmente la velocidad de transferencia, lo que es la parte del servidor, que a veces lo siento un poquito lento, eso irá mejorando. Esto es One Voyage, ¿ve? Aquí estoy en One Voyage. Voy a acercar un poquito para que vean las fotos. Tiene un sitio muy interesante que tú haces clic y comienzan a pasar las fotos. Ven el hotel. Es un hotel muy hermoso y te sale la noche ya con los puntos de descuento en $57. Que por general esto no te baja de 109, 150, dependiendo de la temporada. Y acá pues te metes en este hotel de luz, no tienes que irte para allá a un hotel gallito que te cuesta 35, $40 la noche. Y acá miren todo lo que tiene este hotel maravilloso para hacer eventos, una piscina fabulosa, el desayuno incluido, es un desayuno buffet muy rico. Hay variedad de todo. Esto es muy lujoso. Hay muchos hoteles más lujosos acá en Panamá, lógico. Pero puse este ejemplo y en realidad, como estamos aquí en tiempo real y ya tenemos 24 minutos, se nos fue. No puedo extender mucho este video. Quería que vieran esto. Voy a leer sus comentarios. Espero que esta aplicación esté pronto y ustedes puedan adquirirla y disfruten, porque hay un universo de cosas que yo todavía no he entrado nada más. Estoy en la parte de los hoteles haciendo un análisis. Antes de darle la clase a ustedes, estaba viendo lo de las líneas aéreas. La línea aérea que está en One Voyage en Panamá es Copa Airlines. Y el porcentaje, ahí está luchando. Está lógico, más barato que lo que te sale comprarlo en One Voyage que comprarlo directamente con Copa Airlines. Pero el porcentaje es mínimo ahora mismo. Tengo que esperar a ver si ellos lanzan alguna oferta y si hay un descuento mayor. Y analizar mejor con otras aerolíneas en otros países cómo son las ofertas. Porque acá Panamá es mayorista de Copa. Lamentablemente los precios que nosotros adquirimos al comprar viajes nos sale muy barato a los panameños porque esa aerolínea pues es muy poderosa y está casi en todas partes de América viajando. Entonces podemos conseguir esos precios sumamente poderosos. Pues, pero voy a comparar con otra aerolínea que no sea Copa para ver qué pasa con los precios. Pero eso lo vamos a hacer más adelante. Voy a ver la información que tienen ustedes aquí escrito. Aquellos que quieran hacer alguna pregunta en el chat de Telegram lo pueden hacer. Dice Víctor Flores, excelente. Sí, excelente los precios que estamos adquiriendo con la aplicación. Imagínense, casi de 109 que cuesta el precio de público, estamos nosotros casi a la mitad. Casi a la mitad. Eso me parece fabuloso. Carlos dice, esto es lo que sale cuando uno paga el deploy de los 25 euros.
Sí, cuando yo tengo la suscripción básica consiste en 30 días que tú puedes utilizar el aplicativo para hacer todas las reservas que tú quieras hacer, viajar en esos 30 días. El último día hiciste tu última reserva para viajar en junio, por ejemplo, a Copa, y compraste, porque usa tarjetas de crédito, quiero decirle. Entré y los pagos se hacen con tarjeta de crédito con Copa, en este caso Panamá. Y así funciona el sistema. Haces la reserva, te cobra y ya tú vas a la taquilla y bueno, ya recibes tu boleto ahí online, ¿no? Y reservas tu asiento y todo. O sea, eso está en el sistema. Transferencia aún no abierta. El proceso de transferencia aún no está abierto para sus países o no tiene al menos una cuenta. Bueno, eso es una clase aparte, Carlos. A todo el mundo le está saliendo eso. A mí me salió también. Hay que esperar. Está en pending. Espera que la cadena de bloques siga avanzando. Y bueno, eso podemos ver en una clase aparte exclusivamente de eso. Ahora mismo estamos concentrados aquí en el One Voyage. Dice ingresos pasivos y criptomoneda Copa Airline. Excelente, sí, está metido en el One Voyage y todos los hoteles. Todos los hoteles. Esto a mí me tiene completamente entusiasmado y sobre todo que me llamó mucho la atención que el descuento de los puntos del 75% en One se nos acreditan en la plataforma y ahí recibimos el descuento en el hotel. Entonces cuando pagamos, eso es una prueba que tengo que hacer porque fui a un hotel que está por aquí cerca que él me dice, no, cuando tú vas en Booking, tú imprimes en la reserva y vienes con eso, ya estás reservado, dices tu nombre y pagas en el hotel. Acá tenemos que ver cómo es la historia con esos puntos de One Voyage Hotel Point, a ver cómo los aplican. Me imagino que ya queda como un descuento ahí a la hora de comprarlo, pero ya habría que entrar y pagar y hacer la reservación. Cuando vaya a hacer eso, en algún momento hago el tutorial y se los dejo arriba para que lo puedan ver. Miren este hotel es muy hermoso. Este hotel a $57 la noche, miren, en pleno centro de la ciudad. Vale la pena, honestamente. Este es el restaurante. Venís a Panamá con un vuelo económico, hacer un par de negocios acá y hospedarse en este hotel con el One Voyage. Bueno, chicos y chicas, quería mostrarles esto básicamente. Voy a la caja de preguntas acá con ustedes. Mientras tanto, vamos a salir aquí para que se vea aquí el loguito de One Voyage. Bien grande que está el logo, One Voyage. Este es nuestro aplicativo. Este es el primer aplicativo que tenemos disponible para usar con One. Ahora les voy a dar unas ideas porque la compañía puede desarrollar un montón de cosas. Y además de este aplicativo, vamos a tener el One Forex más adelante. Y vienen los productos One Vita. Si notaron, ya la compañía lanzó un video en el canal de ellos. Deben entrar y ver la información que están dando allí. Muy poderosa de la tecnología para cremas de piel que está utilizando el One Vita. Y está tremendo. Voy acá con Juan José que nos quiere hablar. Ya tienes el micrófono activado. Buenas noches. Hola, buenas noches, Eric y comunidad. Saludos acá de Formosa, capital al norte de Argentina. Saludos allá a toda la familia One Ecosystem de Argentina. ¿Cómo estás? Cuéntamelo. Muchas gracias. Bien, bien. Bueno, mi pregunta es, Eric, ya cuando está ahora saliendo ya el One Voyage, eso nosotros vamos a poder hacer las compras, por ejemplo, un paquete, algo individualmente, porque yo tengo pensado, no sé si se puede hacer más adelante, por ejemplo, de yo ir a hablar con una empresa acá dentro de mi provincia hace, por ejemplo, viaje de Disney a los chicos acá de 15 años o a otras, por ejemplo, así para hacer un paquete de 10 o 15 personas. Eso no se va a poder hacer porque va a ser individualmente los paquetes que va a dar el One Voyage a través de nuestro sistema de One. Sí, esto es para la familia. Quiere decir que tú puedes comprar, el papá de casa o la mamá de casa compra el paquete de One Voyage con su cuenta, compra los puntos especiales al 75% One, se le acreditan a su cuenta, a su plan básico, a su plan de cada 6 meses o anual y planifica el viaje o las vacaciones de la familia. Entonces, al hacer eso, puede
comprar todo lo que quiera dentro de la plataforma. Pero no es un sistema para hacer negocios con terceros, ¿me entiendes? Que la gente quiere Ah, comprar pues, esto. Para eso tú le abres una cuenta a ese comercio que tú quieres que entre de viaje, a una agencia de viaje, pues que quiere, pues, que entre, pues, y tú le dices, yo te suplo los Juan, y ahí le doy un buen precio. Puedes hacerlo. Y ellos van a tener la herramienta, porque muchos de ellos utilizan este tipo de herramientas también. Y ujú. entonces, allí ellos van a ver qué hacen, ¿no? Pero esto está diseñado básicamente como un club, donde tú entras, te haces socio de este club y adquieres estos superprecios y descuentos. Y con tu One tienes el beneficio de poder comprar otras cosas que en otros clubs no lo tienen porque no usan cripto y pues no tienen el beneficio que tenemos nosotros, que la compañía nos está dando con este aplicativo para poder disfrutar y viajar por todas partes del mundo. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No, eso era. Bueno, más o menos ya me sacaste la duda, así que bueno, vamos a esperar un poco más adelante a ver qué se puede hacer para ir haciendo las redes, todo eso para gastar hacer dinero físico, digamos, hacer nuestro negocio a través de nuestras monedas. Bueno, Claro, porque tú puedes ingresar a unas 20 personas al mes con el One Voyage, con paquetes básicos para que hagan sus vacaciones y solo te dedicas al One Voyage. No tienes ni que hablar 30%. Y ahí es cuando comienza a mover uno lo que llamamos la monetización de los One. Comienzas a monetizarlo con el movimiento que tú tienes al hacer la red y al expandir más la comunidad. Porque esa persona que entra a la comunidad va a tener aplicativo y después va a querer saber más de las criptomonedas, porque él dirá, concha, que hay unos puntos que está bien, los precios están más baratos que cualquier lado, pero acá hay unos puntos interesantes, ¿cómo yo hago para conseguir esos puntos? ¿Qué tengo que hacer? Entonces después tú les explicas, ¿no? Cómo se consiguen esos puntos. Entonces, es la moneda esta que tengo aquí. Y bueno, ya tú ahí arreglas con ellos, ¿no? Y de esa manera es que nos entonces, está ayudando la compañía para que nosotros empecemos a monetizar nuestros One a través de estos aplicativos. bueno, gracias Eric, muchas Gracias, gracias, feliz noche, bendiciones, gracias, hablamos. bendiciones. Bendiciones. Entonces, básicamente, chicos y chicas, lo que viene es una etapa interesante para aquellos que todavía no están claros con lo que está pasando. Vuelvo a la página de Polygon para ya cerrar esta clase y mostrarle a ustedes la verdad de lo que está sucediendo. El capitán anunció hoy que esta es millones de WAM. ¿Ok? Hay 190 address que han entrado en los últimos días. Y podemos ver aquí más o menos los holders que han entrado, las cifras, están viendo estas cifras. Mira, aquí entró, esto tiene que ser algún paisano de allá de Asia que entró con este montón de monedas. Porque, ¿qué va? Son cifras muy altas. Y acá entró otro con 2 millones. Ya esto puede ser un poquito más acá, cerca de Latinoamérica. Ya esto más o menos son cifras acá de los Power Pack. Personas que están entrando con sus paquetes. Aquí hay otro paquete pesado. ¿Lo están viendo? Entonces esto se va organizando a la medida que van entrando las transacciones. Pero ahí no dice de quién es la transacción. Es una protección que hace la compañía para evitar pues que tengamos algún tipo de problema, porque no es necesario que vean de quién es de quiénes son esos millones de won, de quiénes son, ¿no? Porque ahí en el anonimato, pero el que sabe va a buscar su cifra y dice, esta es mi cifra. Esta que eran puros 4444. Esta es mi wallet, ¿ve? Ya sé que esta es. Entonces, si ese es tu wallet, tú entras aquí y vas a ver aquí tu transacción. Le das un clic y automáticamente ves la transacción y estos son tus ones que se llaman One, que es la O, Ecosystem, Eco, que es la E, y System, la S, ¿ok? Así es como fue registrado el nombre del sistema. Y ahí queda el registro, ¿no? De tus monedas. Por eso es un ejemplo, ¿no? Ok, entonces vamos al contrato inteligente. Aquí, si quieren ver el contrato, le dan un clic donde está como un ganchito. Y aquí está el contrato, ¿ves? Todo el detalle. Toda la información técnica de un contrato real. Si ya quieren ver gráficas de cómo se está comportando el ingreso de
a la blockchain, lo que llaman el deployment, entrar a la blockchain, todos. Podemos ver aquí en la analítica. Y déjenme mostrarles algo que yo lo vi, fue por acá. Para atrás. Para atrás. Un poquito para atrás. Estoy aquí ahora mismo en la billetera esta que seleccioné. Mira aquí. Y vamos a ver un gráfico interesante que se aparece cada vez que lo veo. Y es el Sharp el pipe. ¿Ve? Esto es lo que la constitución que tenemos al día de hoy de cómo está conformado las wallets que están entrando. Todos los que han hecho los pagos eventualmente van a caer aquí. Cuando vayan al back office y dentro puedan ver que dice que ya se transfirió. Por eso un ejemplo, voy a buscar aquí para ver. Buscar aquí una wallet que yo tengo de One y busquemos la información para que vean lo que yo les digo. Bueno, ahora mismo déjame hacer un reload porque como tienes la página abierta desde hace rato, que no esté cargando. Ahora mismo aquí te ya cargó. Ok, aquí dice pending, ¿ves? ¿Qué quiere decir esto? Que ya el proceso de migración, por decirlo así, está pendiente. Cuando esto esté en verde, como ven acá abajo que dice complete, mis monedas en esta cuenta o la compilación de todas las monedas las voy a poder ver en la cadena de bloques en alguna cifra que voy a tener registrado. Por eso es vital agarrar todas tus cuentas y hacer un Excel, si tienes muchas, y sumar todas tus monedas One y sacar la cifra global. La cifra global de mis monedas son tantas y eso es lo que yo voy a tener registrado cuando yo pues haga el pago. Y una vez que haga el pago, se me va a reflejar entonces en capa 2. Después de esto, bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? Porque eventualmente vamos a tener que tener una wallet de Polygon para poder mover las monedas en la cadena de capa 2. Y eso es algo que la compañía nos tiene que decir más adelante. De momento, pues esto era lo que yo quería hablar con ustedes hoy. Tenemos que estar al día con todo lo que la compañía nos está solicitando. Y es vital que trabajen en esto. Ya para terminar, quiero decirles que todo aquel que necesite euros, con gusto, ofrecemos el servicio de conseguirle los euros de manera fácil. Ahí acordamos cuánto sería o cómo sería el proceso de pago y les enviamos los euros a su dirección. Eso es un proceso instantáneo. Les llega los euros y ustedes pueden comprar los paquetes que ustedes quieran del One Voyage cuando estén disponibles o pagar lo que está solicitando la compañía para activar el deployment blockchain para que puedan ir ustedes a capa 2 con Polygon. Si no hay ninguna otra pregunta, entonces creo que esto ha sido todo por hoy. Voy a ver acá ya en YouTube, en el chat, para si hay alguna pregunta por acá. Dice Ángeles, buenas noches, Eric. Saludos. O sea que no va a haber ninguna plataforma nueva. La migración se va a hacer desde la plataforma actual. De momento la vamos a hacer desde la plataforma actual. Pero viene una plataforma nueva, quiero que sepan. Todo el sitio web que ustedes conocen va a cambiar. Y el logotipo que había antes de la vieja compañía, todo eso va a ser eliminado. Estamos en un proceso que eso va a suceder en cualquier momento. Yo pienso que ellos están probando esto de hacer la migración para ver cómo están los sistemas funcionando, ¿no? Para que cuando hagan el salto a la nueva plataforma, entonces tengamos las nuevas herramientas que van a estar allí. Todo va poco a poco. Por lo menos ya soltaron el One Voyage. Y solo 4,000 seres humanos dentro de One Ecosystem lo van a poder utilizar para hacer los tests y las pruebas. Tienen que probar el sistema. Y ustedes tienen la cortesía acá porque gracias a Dios pues la compañía me dio acceso. Yo compré el ticket y me dieron el permiso. Entro con la cuenta que tienes de One Ecosystem. Apenas dice One Voyage, te aparece el sistema de registro de One Ecosystem. Pones tu correo, el password que ya tú sabes, le haces clic, esperas unos 30 segundos que demora más o menos la validación, que imagino que eso después lo van a acelerar con el tiempo, y automáticamente entras al One Voyage.
Aquí decía Olga Saldea, Eric, si no tiene unos euros para el pago, bueno, ya les dije qué es lo que pueden hacer, me contactan. De momento, pues la transmisión parece que está viva. Yo no sé si esto está corriendo, honestamente. Voy a ver acá YouTube, me la está haciendo últimamente. Pareciera como que se cayó la señal. No sé, honestamente, porque no. Sí, se cayó otra vez, ¿ves? Y YouTube me está haciendo travesura, YouTube, así no se vale. Y yo no puse a grabar el video, sobre todo allá en la vida, loco. Pero bueno, quedó más o menos allí. Bueno, ahora dice que está en live, ¿eh? Esto está extraño. Bueno, de todas maneras, para todos los que me pudieron escuchar, le doy las gracias. Voy a ver qué está sucediendo con la plataforma, con los vivos. Es vital tener esto funcionando como tiene que ser. Quiero agradecerles a todos por su atención, sobre todo los me gustas que están haciendo a la plataforma, a YouTube. Eso me está ayudando mucho. Estamos creciendo a buen ritmo y necesitamos seguir expandiéndonos porque la mejor forma de hacer una red sin tener que tú moverte desde tu ordenador o dispositivo móvil es básicamente apretar me gusta y automáticamente al hacer eso, ¿qué sucede? Pues YouTube te hace el trabajo que tú no tienes que hacer. Porque eventualmente cuando tú toques y le hables a esa persona, ¿qué va a suceder? La persona va a estar clarita porque ya vio el video en YouTube. Ah, eso no es el del YouTube. Sí, hey, me gusta, chévere. Vamos para adelante. ¿Dónde firmo? Esa es la idea, ¿no? Bueno, ya le abrí el micrófono a Carlos. Carlos, estás con el micrófono abierto rapidito, que estamos contra el reloj. A ver, dime. Buenas noches, Eric, saludos. Saludos. No, simplemente era para avisarte que hace más o menos 10 minutos se cayó la señal en YouTube. Ok. Bueno, perfecto. Vamos a ver qué sucede. Acá estoy viendo y está funcionando ahora mismo. Dice que estoy en vivo. Voy a esperar de terminar de hacer la transmisión y observar qué sucedió. Y vemos qué pasa, Carlos. Gracias por avisarnos, pues, por acá. Saludos. No, gracias a ti, Eric. Saludos. Bueno, chicos y chicas, eso ha sido todo por hoy. Mañana nos conectamos en otro video. Voy a ver qué está sucediendo. ¿Será que tengo que bajarle un poquito la calidad a la imagen? Y voy a analizar un poco qué es lo que está pasando con YouTube. Será entonces hasta un próximo video programa. Muchas gracias a todos por su atención.